Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso de esta semana que va del 8 de agosto al día viernes 12. ¿Qué teníamos para esta semana? Más o menos desde el 8, que sería desde este punto, un mercado con una intención definitivamente alcista, pero teníamos pendiente el observar si lateralizaba como lo hizo en este momento, ya que no superaba este pivote anterior bastante relevante, un nivel de precio sobre el cual el mercado respondió de manera muy volátil anteriormente. Y además, el mercado vino fuertemente volátil a esta área, no logró superar los pivotes anteriores y rompió también fuertemente volátil. Entonces, ante ese pendiente de reconocimiento del área, pues la expectativa era principalmente alcista, sobre todo por esta presión que se estaba formando, pero podría cambiar fuertemente su dirección, entendiendo además que los indicadores económicos tampoco jugaban a favor. ¿Qué ocurre? El mercado evidentemente rompe fuertemente alcista por un par de noticias bastante importantes, pero vamos a explicar más o menos cuál era esa estructura de ese comportamiento alcista, que no rompe inmediatamente alcista, sino que le cuesta un tanto aquí, incluso llega hasta este nivel de precios y se devuelve fuertemente de nuevo. Entonces ahí todavía se podría anticipar que el mercado pudiese hacer ese recorrido finalmente bajista, pero ante la noticia del IPC, el índice de precios al consumidor, pues evidentemente eso jugó a favor y el mercado rompe con su precio hacia arriba, superando evidentemente los 4.200 y después apoyándose en él. Vamos a ver entonces esa estructura en 610 transacciones. Vamos a quitar esta área. ¿Y qué tipo de comportamiento veíamos? Bueno, del día lunes, el mercado con una intención alcista. Aquí no había un nuevo alto. Tomar esta entrada puede ser un poco compleja, aunque técnicamente, dado el impulso general macro, podría ser considerado un trade de continuación, aunque no había ese nuevo alto. O sea, aquella persona que toma esta posición técnicamente la puede justificar, aunque también tiene cosas en contra. El hecho de no superar el pivote anterior pues es una muy importante. El mercado rompe alcista, se soporta, o sea, esta resistencia se vuelve soporte, desacelera claramente y sigue su recorrido hasta la banda externa. Muy buen trade. Este también terminaría manteniendo la misma lógica, pero eventualmente el mercado no lograría hacer ese nuevo alto después de los 4.185. Casi sobre los 4.200, aunque todavía un tanto alejado. Genera todo un periodo de transición, un comportamiento de desgaste y rompe fuertemente bajista por debajo de este nivel de precios bastante importante a nivel macro, como vieron en la gráfica de 40.000 transacciones. Y pues una vez el mercado llega aquí, empieza con una intención bajista. Si quieren les muestro de nuevo, es este punto. Es este punto aquí donde el mercado intenta romper, no lo logra y se devuelve. ¿Qué viene siendo el de esta lateralización anterior? O sea, es un área relevante en la estructura más macro. El mercado entonces rompe bajista, se apoya de ese nivel de precios. Esto podría ser entonces un FOBO en la estructura más amplia. El mercado no logra mantener ese recorrido a favor y se sobreextiende en la secuencia bajista. Aquí genera muy buenas entradas. Esta, más que la banda media, es porque está esa área fuerte, esa área macro. Y este sí siendo un comportamiento de tendencia tranquila, donde el mercado va de banda externa a banda media y habilita muy bien una entrada clásica tipo legacy, tipo entrada B1, B2. El mercado rompe de manera muy volátil que hasta ahora era el mínimo del premercado, y al romperlo y sobreextender uno anticiparía el retroceso profundo. Lastimosamente aquí no se dio el proceso de desaceleración, sino que vino mucho más atrás. Aquí sí el mercado frena claramente en ese nivel, lo respeta y habilita una entrada en corto, siendo un trade de continuación en una escala más amplia, apoyado de ese nivel de resistencia que antes fue soporte mínimo de la apertura, y pues el mercado mantiene su secuencia fuertemente volátil bajista. Después hace aquí el retroceso profundo ante la sobreextensión normal, después genera esta tendencia tranquila, un comportamiento muy similar a este, pero aquí apoyado del área. Aquí en lugar de estar apoyado por el área era simplemente esa zona de retroceso profundo que se compensa normalmente ante una sobreextensión como estas. Y aquí después del trade legacy pues no logra hacer nuevos mínimos y mantiene una secuencia lateral. Aquí el mercado no logra hacer nuevos altos, lo que nos demuestra ese comportamiento lateral clásico, y empieza una leve secuencia bajista que no se desenvuelve en nada cuando el mercado hace este comportamiento en V. Hace una corrida del mismo tamaño que el retroceso, que genera esos comportamientos probables de los que hemos hablado antes, es decir, un probable cambio de dirección o que se mantenga la lateralización que ya se observaba. Da esta posición pero no funciona, el mercado viene mucho más atrás y después sí funciona muy bien el test sobre este nivel de precios hasta que cierra ya el mercado en una secuencia más lateral. Para el día martes
El mercado muestra una secuencia bajista no pronunciada y bastante amplia. No sería un rango lateral porque el mercado hace aquí el soporte, pero no llega, sino que empieza a ir un poco hacia atrás, pero sí forma un desgaste. Entonces podríamos hablar de una onda semicircular un poco, digamos, no tan englobada, sino que casi parece un rango lateral y rompe bajista y después hace la misma secuencia. No se deberían tomar posiciones aquí a menos que se forme un desgaste como acá, donde se demuestre esa incapacidad del mercado de mantener un comportamiento alcista, y vamos a favor de la secuencia principal que hasta ese momento se mantenía, que era bajista. Entonces la entrada se habilitaba realmente en este punto. Aquí también podría haber una posición y finalmente acá es donde se da el desgaste y funciona muy bien el corto hasta que se forma este comportamiento en V muy amplio que cancela de nuevo el movimiento, pero teníamos bastante alejada, digamos, ese nivel de precios de soporte, y por lo tanto cuando el mercado no muestra nuevos altos, vemos esa secuencia de tendencia tranquila, recorrido limpio de banda externa a banda media, en donde funcionan muy bien esas entradas en este indicador que tenemos, anticipando que el mercado siguiese su comportamiento bajista. Ya para el cierre mantiene un comportamiento lateral clásico, unos extremos bien definidos, y poco a poco empieza una leve, muy leve inclinación alcista, superando los pivotes anteriores y haciendo mínimos mayores, pero muy levemente. Realmente es un comportamiento lateral clásico, simplemente al final escala un poco más, pero muestra claramente ese nivel de precios de soporte y de resistencia. Comportamientos poco dinámicos hasta que se presenta la noticia del índice de precios al consumidor. Vean ese movimiento tan volátil alcista, exageradamente alcista. El mercado entonces mantiene ese comportamiento durante el premercado hasta que en la sesión, claro, cuando el mercado presenta una fuerte energía, esa energía tiende a disiparse, en este caso en una secuencia lateral, pero manteniendo la expectativa a favor del resultado del indicador económico y de la expectativa general optimista al ver que el resultado fue menor del esperado. O sea, digamos, el resultado de la inflación proyectada fue menor, cosa que evidentemente termina siendo positiva para el mercado y avanza muy, muy a favor de ello. Esto podría ser una secuencia en una estructura mucho más amplia, un contexto de rangos y extensiones, es decir, el mercado genera fuertes extensiones direccionales y rangos laterales y va escalando poco a poco en el precio. Entonces, en medio de esos dos movimientos, al ser una estructura tan amplia, pues forma comportamientos laterales clásicos en donde sus extremos son los puntos viables para tomar posiciones. Este evidentemente fallaría, pero este funcionaría muy bien. Y aquí ocurre lo mismo, operamos reacciones a los extremos, reacciones como falsos rompimientos, desgastes sobre los extremos o simplemente los testeos o los rompimientos legítimos como estos de acá. Este vendría siendo como un desgaste más que todo. Entonces se pueden operar esas reacciones a las áreas y a favor, sobre todo apoyándonos en el soporte, a favor de la estructura alcista que se presentaba después del resultado de la noticia. Ya para el día jueves veíamos una secuencia que se mantiene alcista, pero mucho más pronunciada, esta serie de patrones de comportamiento de retrocesos muy profundos en donde respondía a la banda externa. Aquí vuelve en la apertura y funciona muy bien y genera un muy buen test de continuación. Vendría siendo como esta secuencia, estos dos trades vienen siendo esta secuencia anterior. El mercado rompe en un comportamiento clásico de tendencia tranquila de nuevo, comportamientos que van de banda externa a banda media. Yo entiendo perfectamente que alguien no tome esta posición porque busca evitar enfrentarse a esta área que viene siendo el máximo del premercado, pero una vez se rota, pues este trade evidentemente es muy muy bueno, trade clásico tipo V1, V2 y funciona muy bien a favor hasta la banda externa. Aquí no alcanzaría a llegar a la banda media. Después, ante la sobreextensión, uno anticiparía el retroceso profundo, evidentemente falla, genera un comportamiento de desgaste en contraste, digamos, en términos de escala a la tendencia anterior, lo que implica un cambio de dirección probable. Y cuando se forma ese cambio de dirección probable, pues el mercado, al generar esa sobreextensión, forma un retroceso profundo y hace la segunda secuencia. Aquí el mercado rompe bajista y funciona de nuevo el retroceso profundo, dándonos ese trade de continuación clásico. Este no tan claro, incluso aquí se podría buscar un largo anticipando que el mercado respetase esa área, pero falla. Entonces ya cuando esto falla tenemos una secuencia lógica de movimiento bajista que se repite claramente acá y habilita efectivamente esta entrada, en donde además se forma un patrón de continuación muy muy claro. El mercado empieza a formar una presión bajista, sobreextiende de nuevo, el retroceso profundo no funciona inmediatamente, vendría mucho más atrás. Entonces lo que se buscaría, al ver que el mercado todavía no representa una secuencia alcista clara, pues buscar un desgaste para mantener ese impulso bajista
que se logra después de las 9 de la mañana, 11 de la mañana hora Nueva York. El mercado entonces ya no logra hacer aquí nuevos mínimos, intenta empezar con la secuencia alcista, evidentemente falla y lo que termina siendo un falso rompimiento, siendo una reacción a un área en una secuencia lateral, pues habilita esta posición que vendría siendo un test después de un falso rompimiento, anticipando un recorrido ahora hasta el soporte. El mercado rompe finalmente el soporte, otra reacción al área, un rompimiento legítimo, ya no un falso rompimiento en donde se apoya en este nivel muy claramente. Incluso genera un desgaste, un doble testeo sin que logre superarlo y por lo tanto se podría buscar ese corto. El mercado de otra entrada, recorrido clásico, de nuevo de tendencia tranquila, banda externa, banda media, funciona muy bien, sobreextiende y lo que funciona entonces ahora es el retroceso profundo y de nuevo este comportamiento clásico de banda externa y banda media hasta que llega al área macro importante y genera una secuencia de lateralización muy evidente donde es mejor ya no meterse en problemas cerca del cierre. Ya para el viernes el mercado testea ese nivel de precios importante. Lo vemos aquí en la estructura más macro. Viene siendo este nivel cerca de los 4200, el máximo que se lograba en esta lateralización anterior. Por eso era muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de ahí, si no hay un claro periodo de transición, pues lo que se busca una vez sea ese periodo de transición son trades en la dirección opuesta. Funciona muy bien, durante el premercado, pero cuando el mercado abre no se logran nuevos altos. Tal vez este trade vendría siendo una secuencia similar a lo que se estaba formando antes, llegando hasta la banda externa, pero no rompe contundentemente en un nuevo alto y genera un comportamiento de lateralización clásica en donde volvemos a lo mismo. Lo que hace sentido son las reacciones a las áreas, en donde se dan diferentes rompimientos legítimos, desgastes sobre las áreas o falsos rompimientos y testeos después de esos falsos rompimientos. Ahí están todo el tipo de reacciones, también siendo un desgaste, entonces se podían operar. Esta termina siendo la noticia del PPI, el índice de precios a los productores, que tuvo un comportamiento inicialmente bajista, pero se mantuvo una perspectiva alcista y ya después este movimiento alcista realmente no era complicado. Era un clarísimo movimiento alcista en donde a pesar de la sobreextensión lo que funcionaba era la banda media. Y el mercado mantenía esa secuencia. Este trade se puede poner a la banda media, el stop de 2 puntos detrás de esa zona de retroceso profundo y simplemente arrancaría de nuevo. Nuevo alto, banda media, nuevo alto, banda media, sobreextiende. ¿Qué ha funcionado ante la sobreextensión? La banda media de nuevo. Y así se mantendría. Aquí da un trade de continuación clásico. Al no haber desaceleración en la banda media, se podría tomar un trade acá y el stop detrás de la zona de retroceso profundo. Pero si se espera la desaceleración, pues simplemente está ese trade a la banda media y después esta secuencia de tendencia tranquila clásica en donde el indicador funciona aún más y mantendría ese comportamiento alcista en donde hay un recorrido pendiente a cerca de los 4300. Un nivel muy importante a nivel macro, al menos desde mi perspectiva, que vendría siendo este de acá. Entonces todavía hay una expectativa que se mantiene alcista, aunque ya vamos tarde en la secuencia más macro en la progresión del mercado y el mercado no ha mostrado intención de un recorrido contundente bajista. Ese sería el repaso para esta semana. Si son estudiantes saben que pueden hacer cualquier pregunta al correo de coaching y aquellos que quieran hacer parte de la academia pueden enviar un correo de soporte para que les den toda la información. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego.